doctor, junto con darle la bienvenida y saludarlo. En toda esta complejidad de temas que estamos viviendo hoy día, que tiene muchas aristas en el ámbito de la salud, usted como médico, como médico pulmonar, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos de lo que está pasando con el coronavirus? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo mi muy querido amigo Carlos Oliva, a quien me une, antes de responder la pregunta, debo aclarar una amistad ya de más de 50 años, porque fuimos compañeros en el glorioso Liceo Fiscal de Talcahuano, y fuimos ambos dirigentes del centro de alumnos en un periodo en que nos correspondió trabajar juntos para hacer algunos aportes en ese terreno. Y después, bueno, vamos a conversar de otras cosas que nos han mantenido unidos, como ese programa radial tan exitoso en la Radio Universidad algunos años, y también en épocas bastante más remotas en la Radio Almirante La Torre, en Talcahuano, cuando éramos estudiantes universitarios. Tuvimos ahí un periodo de 4 o 5 años, en una aventura exitosa también. Bueno, lo que más me preocupa, Gilberto, desde luego, es el comportamiento comunitario. Resulta sorprendente cómo la población chilena le ha perdido el miedo a la muerte, reflexionaba yo hace unos días, porque no hay otra explicación para que la población chilena actúe de manera tan irresponsable en distintas actividades. De más está decir, veía hace poco rato yo imágenes de la Quinta Región, de Pucón, en que las personas se comportan como si estuviéramos en condiciones normales, sin entender que estamos viviendo en una pandemia viral de características mortales como nunca la habíamos visto antes, quizás superada solo por la pandemia viral de la fiebre española que mató 500 millones de personas. Eso no lo sabe nadie, es una locura hoy día analizar esas cifras. Hoy día llevamos varios millones, pero todavía no alcanzamos ese nivel récord de antaño. Pero de todas maneras el chileno se comporta de una manera muy, muy extraña. Vean ustedes ayer como un grupo de, no solo adolescentes, sino que también adultos jóvenes, hacía filas interminables para comprar zapatillas. Yo no sé en qué mentalidad lúcida cabe esa necesidad irracional de hacer filas arriesgándose a infectarse para comprar zapatillas, solamente por la motivación que decían algunos de los compradores, que ese nuevo modelo le iba a dar un estatus distinto como persona. Yo no sé si ustedes entienden eso, yo por lo menos no logro comprenderlo. Y de la misma manera como la gente circula por las calles sin entender realmente los riesgos que corren cuando tenemos más de 22.000 muertos en el país. Más de 22.000 muertos, es decir, una cifra increíble para cualquier enfermedad de la que nos toca a nosotros conocer en los distintos establecimientos hospitalarios. De manera que lo más inquietante es eso. Y eso responde a varias razones, que no es el caso discutirlas en este momento porque daría para mucha conversación. Pero una de ellas, desde luego, ha sido la forma como la autoridad ha enfrentado este problema, que yo lo dije en el viernes pasado. Ha habido mucha incoherencia en el discurso y también inconsistencia. Por ejemplo, menciono al ministro de Salud, que en el mes de diciembre le preguntaron, ¿usted iría de vacaciones al sur? Dijo, por ningún motivo. Sin embargo, a principios de enero da autorización para que el resto de la población sí salga de vacaciones. Eso resulta incomprensible, porque la gente se lo toma en serio y efectivamente utiliza esa granjería que le da el Estado para irse de vacaciones. Si lo autorizan, ¿por qué no? Pero por otro lado también está el sentido común de la sociedad. ¿Sí? Yo como persona no se me ocurriría en este momento salir de vacaciones al litoral, de ninguna parte del país, porque sé que corro riesgo. No se me ocurriría ir a una fiesta. Eso es lo que el sentido común y el sano criterio aconsejan. Y ese es el problema de la población. Ahora, por otra parte también fallado, lo que comenté yo el viernes pasado, campañas permanentes de educación en el sentido de estar consistentemente educando a la población, recomendándola respecto de la necesidad de cuidarse más allá de lo que cada uno cree que es razonable. Pero eso tampoco ocurrió. El Ministerio de Salud, dije yo, y las Seremis de Salud del país cuentan con equipos de salud, perdón, de educación en salud, precisamente para acompañar estas campañas. Fíjense ustedes que cuando en Chile, en la década del 50, se logró controlar, se vacunó a la población contra la viruela, que mataba a mucha gente, lo mismo que la poliomielitis. Ustedes recuerdan que estaban muchas personas lisiadas. Todavía hay gente que
tiene discapacidades, secuelas de poliomielitis. Sin embargo, los gobiernos de aquella época hacían campañas de forma muy precaria, con pequeños panfletos, a través de la prensa, a través de la radio. No había televisión. Y esos mensajes llegaban a la población. Los colegios, por ejemplo. Nosotros nos vacunaban en los colegios. Carlos tiene que acordarse, en primaria. Llegaban las profesoras, nos ponían, no sé si se acuerdan ustedes, con una plumita, los más, digamos, antiguitos de los asistentes se acordarán, nos ponían en el brazo una plumita, daban una gotita, ¿se acuerdan? Para la poliomielitis. Y a nadie se le ocurría poner en duda la efectividad o generar, digamos, teorías conspirativas en contra de la vacunación. Simplemente se entendía que era lo mejor y las familias apoyaban todas esas campañas de vacunación. Hoy día eso no ocurre. El 40% de los chilenos no se quiere vacunar porque pone en duda todo. Porque el chileno hoy día duda de todo. Y hay razones, digamos, entendibles o no entendibles, pero la sociedad humana, por lo demás, no solo la chilena, atraviesa por situaciones muy especiales, no solo en Chile. Recorran ustedes Brasil, váyanse un poquito atrás a Estados Unidos, hace un par de semanas atrás. Es la especie humana la que está atravesando por una crisis compleja. Esa sería mi respuesta por ahora. Gilberto, un poquito larga, pero espero no haberte aburrido. No se preocupe, doctor Víctor. Bueno, recordamos que este evento está organizado por la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, en Concepción, con la colaboración de Periodismo UDEC. Por eso mismo quisiera saber si algún miembro de la Asociación de Radios Comunitarias tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Víctor Acevedo, que está acá con nosotros hoy día. Buenas tardes. Ahí está, don Diego Pereira. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. No, sí, el computador de mi hijo, Cristian Pereira. Junto con saludar a todos los asistentes y agradecerles esta invitación. Bueno, yo soy parte de la Directiva Nacional de la ARSICH y agradezco la invitación de la universidad, de todos quienes están acá, también a Juan Chilin, a Gabriel, que son parte de la ARSICH de Concepción. Y bueno, agradecer esta instancia de participación y con un tema tan contingente como es esta pandemia del coronavirus. Una de las preguntas que surge generalmente en los medios de comunicación locales, en los barrios y en los territorios, es ¿por qué ha llegado Chile a esta instancia de una manera tan violenta, tan brusca? Ha fallado la comunicación, hay mucha soberbia, el Estado no ha sido capaz. ¿Cuál sería la causa, doctor? Usted que conoce mucho lo que es la relación paciente-medicina con su experiencia, la causa principal quizá de por qué estamos en esto y por qué se ve tanta contradicción de parte de la autoridad, por qué ha costado tanto que la gente haga caso, que crea, que se cuide principalmente. Es importante la cantidad de gente que se comunica en los medios locales, en los barrios, generalmente para ver información, pero también nosotros vemos mucha desinformación. ¿Cuál cree usted, doctor, que sería la solución a esto? ¿O no hay remedio, no hay cómo? Esa pregunta nos surge por lo menos desde la visión de los medios locales. Bueno, antes de eso, Carlos me había pedido a mí que hiciera un muy breve resumen de mi actividad profesional previa para que ustedes se informen. Yo en realidad estudié en la Universidad de Concepción y egresé el año 75, en una escuela de medicina que preparaba a sus alumnos para el servicio público y desde segundo a séptimo nos implicaban y teníamos clases permanentemente de salud pública y epidemiología. De manera que nosotros salimos de una generación muy preparada para enfrentar contingencias como las actuales. De ahí yo me fui al sur, a la 10ª región, como médico general, y trabajé 5 años en la Unión, cerca de Valdivia, donde se hacen los quesos y los yogures de una empresa muy conocida. Y trabajamos mucho en esto precisamente, en campañas de salud pública, en una época en que había epidemias de desnutridos, niños desnutridos y niños con diarrea. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Eso desapareció. Nos tocó trabajar con eso en salud pública. Tanto que yo me fui a la Universidad Austral durante más de 6 meses a hacer cursos en ese tiempo no eran posgrados, eran cursos de especialización en salud pública y epidemiología, para poder enfrentarme bien y perfeccionarme en eso. Y ahí me fui a Santiago después de los 5 años especializarme en enfermedad respiratoria y continué trabajando, especializándome en salud pública y epidemiología. Y cuando regresé el año 83 a Concepción, en realidad acá no había nadie que le interesara trabajar en estas materias de salud pública, porque todos los médicos tienen una especie de sesgo mental de que la salud está vinculada estrictamente a la medicina, es decir, a la atención de los enfermos como individualidades. La salud pública se preocupa de los enfermos en cuanto grupo, en cuanto sociedad. Y fui contactado en la Seremi por alguien que supo que yo venía y había estado capacitándome en esto y me
me solicitó en comisión de servicio algunas horas del hospital para que yo asesorara como asesor epidemiológico. Y estuve en la Seremi desde el año 84 al 2018, 18 de diciembre, en que me jubilé del sector público, porque trabajé siempre en hospitales públicos, en el hospital regional, como asesor epidemiológico, de manera que yo trabajé mucho en estas materias, o sea, me interioricé mucho en todos los manejos de epidemias, que las hay en Chile, tuberculosis, por ejemplo, tabaquismo, que es una epidemia enorme que afecta a casi el 45% de la población, neumonias, influenza y todas estas cosas que teníamos que enfrentar y que logramos de alguna manera controlar. De forma tal que les cuento esto yo, para que ustedes sepan que no, digamos, no hay en mí ningún atisbo de improvisación en lo que voy a comentar. ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile pasó que se enfrentó mal desde el comienzo el problema. Esto de que el pesquisa, después hacer los estudios de contacto, trazabilidad se le puso, pero nosotros lo conocemos en epidemiología como estudio de contacto. Y aislamiento es un axioma en epidemiología, en epidemia. Eso no se hizo. El ministro que enfrentó en su primera etapa esto no lo hizo bien, por razones que lamentablemente uno no puede dejar de reconocer, de personalidad. Todo cargo público de otra naturaleza requiere siempre un perfil de personalidad que acompañe el desempeño del cargo. ¿Para qué? Para legitimarse en él. Porque si la autoridad no se legitima en el cargo, no va a ser escuchada ni respetada. Y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Lo sabemos cuando uno es estudiante y el profesor no se legitima como tal, no se le respeta. Si el padre en su casa, en la familia, no se legitima como tal, no se le respeta. Si la autoridad política no se legitima como tal, tampoco. Y ustedes lo ven hoy día en Chile. Hay una falta de respeto por las autoridades en general. Eso pasó porque el ministro no enfrentó como debía la pandemia. Él, en lugar de ir, como dicen las normas de epidemiología, adelante del agente causal, lo fue persiguiendo y dejó que el agente causal se le escapara. Es decir, uno cuando hace diagnóstico preciso y trazabilidad inmediata, uno frena, o sea, va adelante de la gente, del virus, y lo frena para que no avance. Aquí no se hizo nada de eso. Se concentraron en esperar que el virus llegara a los hospitales y se concentraron en comprar ventiladores. No sé si se acuerdan ustedes. Había una fiebre por comprar ventiladores. O sea, para esperar que llegaran los complicados. Si la idea era que la gente no se complicara. Esa es una norma en salud pública. La prevención y la promoción, eso no se hizo. No se hizo ninguna campaña digamos, de promoción de la salud en el sentido de educar desde el primer día a la gente que tenía que tomar resguardo. Se dudó del uso de la mascarilla. Se dudó de evitar que los niños fueran a clase. Yo me acuerdo el 15 de marzo, una asesora del ministerio dijo que no era necesario que los niños se quedaran en la casa. Yo la conozco por razones de mi trabajo en la Seremi en ese tiempo. Y yo me fui de espalda. Pero ¿cómo puede decir esto frente a la televisión? Afortunadamente, a los 2 o 3 días, esta recomendación se desechó, porque habría sido escandaloso que los niños fueran a clase y ahí sí que habría sido catastrófico. No sé si se imaginan ustedes. Pero eso se dijo, que no había problema que fuera. Entonces, el problema que ocurrió fue que no se manejó de acuerdo a las reglas internacionalmente aceptadas de pesquisa, trazabilidad y aislamiento. No se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Yo lo advertí en una conversación que tuve con un medio de Santiago, que me conoció un amigo periodista que me dedicaba. Yo le dije en abril que esto iba a ser motivo de problemas. ¿Por qué? Porque ocurre que, si ustedes recuerdan, en la mesa de asesores del ministro de Salud no hubo nunca ningún alcalde. Ustedes me van a decir qué importancia tiene eso. La importancia está en que son ellos los que administran la atención primaria. Y en toda epidemia es la atención primaria la que tiene la voz cantante. No es la atención secundaria. La atención secundaria está en espera de que, si eventualmente fracasa la atención primaria, ellos actúan, ¿no es verdad?, como una retaguardia de resguardos. Pero acá ustedes recordarán, en Concepción la atención primaria apareció después con Enrique París. Antes prácticamente no había. Y para que eso hubiese existido, el ministro Mañalich en su momento tendría que haber citado a los alcaldes, de haberse reunido con ellos, de haberles dado instrucciones que activaran la atención primaria para la pesquisa
Y la trazabilidad, porque ¿quién va a hacer la trazabilidad? Los CESFAM, pues, no hay otro. Es la atención de los consultorios. Ellos son los que tienen que salir a pesquisar en San Pedro, ¿no es cierto?, en Boca Sur, en Cañete, en Talcahuano, en San Vicente, en Los Cerros, en todas las partes donde existen los núcleos de riesgo. Eso nos ocurrió. Y se nos produjo el desmante, y se nos cobraron las UCI, y tenemos miles de ventiladores mecánicos, porque se dejó que la gente llegara a esos niveles de complicación. Ahora, eso también es lo que produjo. Produjo en la población un desconcierto, que la gente empezó a dudar de la efectividad de las medidas con justificada razón, y desde luego comenzó a hacer lo que quería. La población simplemente comenzó a actuar de forma independiente, y cuando la población duda de las medidas, simplemente ya no hay manera de volver atrás. Esto es como un papel blanco. Cuando una negociación estratégica, el primer ejemplo que le ponen a uno es un papel, una hoja de carta, de tamaño carta, de computador, y lo muestran así, dice, mire, la confianza es esto. Después el profesor agarra la hoja, la arruga, dice, aquí es cuando se pierde la confianza, y la estira, dice, pero la confianza está igual que la primera vez, ¿no? No, por mucho que uno tire el papel ya está arrugado. Esa confianza no es la misma. Y eso ocurre en estas relaciones, lamentablemente. Es como la relación de que decían ustedes, médico-paciente. Cuando el paciente pierde la confianza en su médico por alguna razón, eso ya no tiene muy buen destino, porque ya uno pierde credibilidad. Y si el paciente no le cree a uno, no va a seguir las recomendaciones, no va a tomar los medicamentos que no corresponden, etcétera, etcétera. O sea, hay unos círculos aquí virtuosos o viciosos dependiendo de cómo uno como ser humano maneja relaciones interpersonales, individuales o colectivas. Pero el problema fue, hubo una falla de comienzo. Y tenemos todo lo que vino después. Y ahora pasó de nuevo con la segunda ola que nosotros la comentamos. Yo conversé con Hugo Varela el 12 de diciembre, en el entrevistó para TVU. Y me preguntó, ¿usted cree, doctor? Me dijo que va a haber unas... Claro, le dije, más o menos por el 14 de enero vamos a tener un pic. Y ocurrió el 14 de enero, porque las cifras, si uno calcula las tasas, las tendencias, demostraban que a mediados de enero, fines de enero, íbamos a tener entre 400 y 500 casos diarios. Y así ha sido. Si esto no se trata de ser malo, hay una técnica para calcular eso en epidemiología. ¿Por qué? Porque la gente, piensen ustedes que se adoptó la decisión de la cuarentena hace una semana. Eso se debió haber adoptado la segunda semana de diciembre, cuando la tendencia ya venía. Ahora, ¿qué hubiese significado eso? En primer lugar, era antes de Navidad y antes de Año Nuevo. ¿Se fijan, no? Y el impacto en el comercio habría sido brutal. Habría habido una reacción de protesta enorme del comercio minorista y también de los otros. De forma tal que se esperó, creo yo, no sé si bien o mal, terminó el año nuevo, se dejó pasar un poquito y ahí se decreta la cuarentena, cuando las cifras de hoy día se pudieron haber evitado a partir del 12 o el 14 de diciembre. Ahí tendría que haber habido una cuarentena de 2 o 3 semanas y no tendríamos los 500 casos ahora. Pero les vuelvo a repetir, las medidas se adoptan con criterios que no son estrictamente sanitarios, sino también económicos. Y en ese sentido yo, como no sé de economía, tengo que abstenerme de opinar, porque probablemente hay buenas razones que yo ignoro, porque también no se puede dejar de lado a la gente que vive del comercio. Ahí hay un conflicto ético más o menos importante. Pero yo creo que se deben buscar regulaciones intermedias que permitan conciliar ambas cosas. Y ahora hay que esperar, con esta cuarentena nos bajen los casos de nuevo, por lo menos a menos de 200 activos. Tenemos en este minuto alrededor de 400, y que se frene el riesgo de infección, porque son los casos activos los que diseminan, sobre todo si pensamos que en este minuto en Concepción, por cada paciente activo, se están infectando 1,2 y 1,3, o sea, la posibilidad de que esto se incremente es alta, así que la gente tampoco respeta la cuarentena. Sí. Doctora Acevedo, mientras alguien más de las personas que están presentes querrá hacer alguna pregunta, ya viendo que estas medidas preventivas no están funcionando muy bien por el tema de la población y todo eso, la única solución que estamos viendo como cercanamente sería la vacuna o una de las vacunas que están siendo distribuidas. ¿Cuánto duraría la protección de esta vacuna? Sí, el doctor creo que tiene unos problemas técnicos.
Sí, bueno, mientras esperamos al doctor, le recordamos que pueden participar también con nosotros. Sí, si tienen alguna pregunta, escribirla ahí en el chat, que en un rato más vamos a estar leyendo todas las preguntas que tiene la gente y que tal vez no se está atreviendo a consultarlas así directamente al doctor. Creo que ya llegó, ¿cierto? Nos acompaña también el doctor Pablo, que fue nuestro panelista el viernes pasado. Adelante, don Pablo. Hola, hola a todos, buenas tardes. Aprovechando el comentario que ha hecho el doctor Acevedo, me parece importante comentar que una de Santiago, entre los meses de octubre y diciembre, creció un 18% y fue la que más creció en el mundo. Fue un récord de ventas. Por lo tanto, eso habla también un poco de la falta de una política pública, porque en la práctica se debió anticipar esa situación y hacer un llamado a una Navidad sin regalo, o con otro tipo de regalo, no un regalo material, puede haber sido un regalo, alguna otra forma que haya evitado esas aglomeraciones. Pero lo que vemos es que coincidentemente todo se dio para que el 10%, incluso la segunda cuota, fuera antes de la fecha de Navidad, se liberaran, digamos, muchas cuarentenas, y además se privilegiara el gran comercio, el desmedro de los pequeños negocios, porque en la práctica eso es lo que está ocurriendo. Eso permite en la práctica que estas aglomeraciones, y ha permitido, digamos, que lo que estemos viendo hoy día es producto de esas compras, las compras navideñas. Eso quería aportar. Disculpen que me perdí la conexión, tuve que reconectarme, ¿eh? Disculpen. Muchas gracias, doctor Pablo. Y doctor Víctor, no se preocupe. Le preguntaba, dado que estas medidas preventivas que estamos tomando no están funcionando por un tema de mal comportamiento, que la única solución que estamos teniendo en este momento es la vacuna. Entonces quisiéramos saber cuánto dura la protección de esta vacuna. Bueno, esa es una muy buena pregunta que le hacen todos los pacientes, que es la misma pregunta, está vinculada a cuánto dura la protección después de haberse infectado, después de haber tenido la enfermedad COVID. Y en realidad no se sabe. La estimación que existe en este minuto es que serían aproximadamente 6 meses, pero es una aproximación, una estimación, no está definido. Ahora, eso va a depender del tipo de vacuna, porque son todas diferentes, están todas inspiradas en metodologías distintas. Entonces, puede que lo ideal para mí es que dure un año, porque así se podría vacunar anualmente a la población en concomitancia con la vacuna antiinfluenza. Se pueden incluso asociar las dos, de manera que en un solo programa de vacunación anual se pueden inyectar las dos y se va renovando la inmunización. Pero no se sabe. Es bastante aventurero decir hoy día, mire, dura tanto. Lo mismo que los pacientes cuando uno los da de alta después de haberse enfermado, le preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo voy a quedar inmune? No se sabe. Por lo menos tengo pacientes a los que he estado monitorizando el nivel de anticuerpos, y por lo menos, de hecho hoy día había un paciente que lleva 3 meses de noviembre y tiene anticuerpos todavía, pero eso no sabemos cuándo van a disminuir o desaparecer como resultado de la enfermedad natural. Así que hay que esperar el resultado de los estudios, ¿no? Sí, doctora, sabido para que quede claro de qué vacuna estamos hablando en específico, porque se ve que están llegando varias vacunas y tal vez la gente se puede confundir entre la Moderna y entre la otra que también lo están comentando por los medios. Entonces queremos saber cuál es la vacuna que llega a Chile y cuál es la vacuna de la que estamos hablando en este momento. Bueno, en Chile se está aplicando la vacuna Pfizer, BioNTech, que es de origen norteamericana, Alemania. La BioNTech es una empresa alemana. Y también va a llegar la Sinovac, que es la de una empresa china, que debiera estar en este momento, ya fue aprobada. No sé si ustedes leyeron la información. Y esa vacuna, lo que se está en este minuto esperando, es la aprobación para ser aplicada en pacientes, o sea, en población mayor de 60 años, porque el comité de expertos la aprobó para población entre 18 y 59. Ahora, la otra que tendría que llegar a Chile es la Janssen, que es norteamericana, de
de Johnson Johnson, pero esa no se sabe mucho todavía porque no ha sido aprobada por el ISP. Y hay otra china, que es del laboratorio CanSino, CanSino con S, no como el apellido CanSino, que teóricamente también tendría un buen nivel de protección. Ahora, la vacuna de Sinovac, del laboratorio chino, teóricamente ofrece ciertas ventajas desde el punto de vista teórico, en el sentido que es un virus vivo atenuado, parecido al de la influenza. Eso significa que a uno le administran el virus entero y eso le aporta a uno una cantidad de antígenos, es decir, de posibilidad de generar anticuerpos contra muchas partes del virus, no solamente contra una fracción. Es una ventaja, pero tampoco se sabe. De manera que hay que esperar. La Universidad Católica está en la próxima semana, entiendo, estuve escuchando al director del Instituto Milenio de Inmunología, Kalergis, que decía que están en espera la próxima semana de emitir un juicio de si realmente la vacuna es recomendable para los mayores de 60. Yo creo que efectivamente debiera aprobarse eso. Mi opinión de lo que he leído de esa vacuna es que es buena. Ahora, todas son buenas, todas van a generar protección. No importa que la protección sea incluso del 50%, porque en ese porcentaje también la población queda con un resguardo importante. De manera que yo creo que todas tienen posibilidades de ser un aporte en el control epidémico. Ahora, ¿qué es? Y es importante que la población sepa, independiente que nos pongamos la vacuna, este problema nos va a acompañar a lo menos hasta fin de año, porque para generar inmunidad se requiere tiempo. Es decir, la población chilena no creo que esté totalmente inmunizada, los 19 millones o 17 que serían el público objetivo de aquí a septiembre, porque no es fácil. Pues no se olviden que son 2 dosis. En una primera fase se va a inmunizar un grupo y después hay que esperar un periodo, el otro, y de ahí esperar la respuesta protectiva. De manera que nos queda mucho tiempo. En ese periodo hay que seguir usando mascarilla y manteniendo las medidas de precaución. Es decir, esto no es que uno se ponga la vacuna, la primera dosis, la segunda dosis y ya lancémonos a la vida. No es así. Esto es un problema largo. O sea, yo diría que el primer semestre del 2022 tal vez podríamos encontrarnos presencialmente a brindar para celebrar algún tipo de éxito, si es que lo hubiera. Pero la cosa no es fácil. Manuel, pido la palabra. Gracias. Primero que todo, yo quiero saludar a la señora Sonia Guzmán, que nos acompaña hoy día. La señora Sonia Guzmán es la administradora de Nuestro Hogar, una institución que en Concepción se encarga de atender a niños con cáncer, especialmente cuando viven en sectores populares o en sectores o en comunas que están lejanas al centro de la capital regional. Ella fue una de las fundadoras de Nuestro Hogar, así que bienvenida, tía Sonia. Muchas gracias por acompañarnos. Tía, su micrófono está apagado, tía Sonia. Yo quería preguntar al profesor Acevedo, Súper. ¿de qué manera podemos esperar que la comunidad se comporte adecuadamente en tanto los líderes lo hacen? Porque cuando a personajes haciendo cosas indebidas, es como pensar que esta cosita es una cuestioncita, así no, pues no va a pasar luego, mañana, pasado mañana. Estamos pensando en las elecciones nosotros, poniendo el caso de los parlamentarios, por ejemplo. Entonces la comunidad, ¿cómo puede entender la situación si por un lado los médicos nos están diciendo esto es grave y por otro lado otros líderes están pensando no, preocúpense de por qué van a votar y lo demás? Gracias. Bueno, es que ese, mira, es un problema de índole valórico, pues, Carlos. O sea, cada uno privilegia las cosas de acuerdo a la estructura valórica individual. Y como comentamos recién, piensa tú que hay gente que valora las zapatillas. O por ejemplo, mira, en el mall, yo trabajo en una clínica privada ahora ahí, y me toca ver, hasta antes de la cuarentena, filas de personas tratando de ingresar al mall a comprar. Es incomprensible, es decir, qué necesidad hay de adquirir bienes que son perfectamente prescindibles. Zapatos, por ejemplo, me tocó un día ver una señora que pasó a comprar y después me fue a ver,
y se atrasó y me pidió disculpas porque andaba comprando zapatos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué necesidad de zapatos? Porque ella se veía que no tenía una urgencia por renovar su calzado. Pero ese es un problema valórico, es decir, las personas deciden conforme a lo que ellos estiman que es lo mejor en determinado momento. Ahora, esto, vuelvo a repetir, requiere, y no es tarde todavía, campañas de educación, de difusión del riesgo, porque las personas en este minuto han hecho negación del riesgo, y eso ocurre en salud. El ser humano en general tiende a negar las enfermedades. Al ser humano no le gusta que le digan que está enfermo. Su primera reacción es, no puede ser, si yo siempre he sido sano. Y ustedes tienen que haberlo vivido en algún momento. Y frente a las pandemias como esta, con mayor razón, porque mientras no les afecte directamente, no van a recapacitar. Entonces se requiere campaña. Ahora, en esto tiene un rol fundamental la prensa. La prensa influye mucho, y yo tampoco he visto a la prensa comprometida en difundir este tipo de riesgos, tanto la prensa escrita como la televisiva, no hablemos, porque la televisiva está preocupada de otras cosas. Y no sé si justificadamente o no, pero los periodistas que están acá estarán de acuerdo conmigo, que la televisión se preocupa de otras cosas, no la voy a calificar, pero tendría un rol fundamental tener espacios donde permanentemente durante el día se esté haciendo hincapié, recomendando, fomentando la necesidad del cuidado. Porque hay que para eso tiene por objeto cambiar la mentalidad de la población chilena. Es un cambio de mentalidad, que se dé cuenta que está bajo riesgo permanente. La prensa escrita. ¿Y qué decir de la radio? La radio, yo les puedo decir, tenemos, ya nos escucharon con Carlos, bastante experiencia en este sentido. La radio tiene un alcance muy grande en Chile y en provincias. Ustedes mismos son ejemplo de ello. Ustedes tienen un rol fundamental de difusión a través de las personas que se comunican permanentemente a través de sus distintos programas, pero tienen que hacerlo. ¿Ah? Advertir, tienen que asustar a la población. Si el ser humano no recapacita mientras no se le asuste. Yo cuando veo a una persona que está con problemas por el tabaquismo, le digo, mire, si usted no deja de fumar, en un año más tiene un cáncer pulmonar. Y cuando uno le dice eso, ya ahí abre los ojos y se chuta en realidad. Po. Pero mientras uno no es franco, directo, expresándole el riesgo último de los problemas, las personas no recapacitan. De manera que, como siempre, la educación tiene por objeto cambiar conductas, eso lo saben los que son educadores. No sé si aquí habrá alguien del área de educación. La educación tiene por objeto cambiar conductas, no hay otra. Así como uno cuando educa a los hijos para que modifiquen sus conductas aberrantes o torpes o de cualquier naturaleza, tiene que haber educación para cambiar esa conducta nuestra de la población de negación del riesgo. Y ahí tanto la radio, la prensa escrita y la televisión tienen un rol. Y con muchísimo mayor razón, como decía yo, el Estado. El Estado tiene que liderar estas campañas y no tener una conducta indiferente, soslayar el problema. Yo no escucho nunca, excepto el ministro dice algunas cosas, pero no es o no obedece a un plan de difusión, de prevención y promoción de conductas sanas, preventivas. Esa es la manera como yo veo que se podría ayudar a resolver el problema, no hay otra. Las formas coercitivas no funcionan acá, no resultan en ninguna parte del mundo. Claro, doctor, sin duda, sí, sin duda hay una responsabilidad de los medios de comunicación respecto al tema. Fergie, tenemos algunas preguntas del chat, creo, para que nos las hagas saber. Sí, vamos a leer algunas preguntitas que nos dejaron por acá. Acá Lina Villota pregunta, ¿qué se sabe de la interacción del COVID con otras enfermedades como el asma y el hipotiroidismo? Ya, es muy buena pregunta esa, la persona que plantea el problema. Con el hipotiroidismo pudiera, porque el COVID, perdón, el virus del COVID, porque el COVID es la enfermedad, ¿eh? El SARS-CoV-2 es el virus. Pero el virus que provoca el COVID, ustedes saben, ingresa al organismo humano y se disemina por toda la estructura del ser humano. Desde el cerebro hasta los músculos, el corazón, los pulmones. Donde más impacto tiene, desde luego, que lo han visto en el sistema respiratorio, pero impacta el corazón,
impacta el sistema neurológico, lo dijo el doctor Sánchez el otro día, etcétera, etcétera. Y pudiera ser que afecte también la tiroides. Ahora, en los pacientes asmáticos sí que tiene impacto, sobre todo en el paciente asmático que no se controla, que no usa tratamiento permanente de orden preventivo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo es una cosa que sabíamos. Todos los virus, todos, sobre todo en la infancia, provocan fenómenos bronquiales obstructivos. Es más, en la infancia desencadenan el asma, la producen. De manera tal que lo que hemos visto nosotros, en que los pacientes que han tenido el virus del COVID, una vez que son dados de alta, a los pocos días comienzan con dificultad respiratoria. Yo les puedo decir que todos los días veo un promedio de 4 o 5 personas dadas de alta en noviembre, incluso antes, en octubre, que consultan porque les cuesta respirar, tienen el pecho apretado. Y si uno los examina, tienen un cuadro que no es en absoluto distinto de un asmático. Es lo mismo, porque los mecanismos son similares, son exactamente iguales. Y uno tiene que tratarlos con broncodilatadores, inhaladores, etcétera, etcétera, y otros productos más que los estamos usando por recomendación. De manera que sí está muy vinculado, muy vinculado. O sea, un asmático que no se controla y adquiere el virus puede tener una crisis obstructiva muy severa. Y obviamente se puede descompensar y caer fácilmente en una UCI. Ahora, y eso mismo ocurre en un asmático incluso que no se infecte con el virus. Los asmáticos son muy sensibles a cualquier elemento medioambiental contaminante, ya sea polvo o pólenes, y en cualquier circunstancia pueden tener un episodio agudo. Acá otro de las preguntas que hay en el chat, señala SEDEC Metodista, a mi mamá le dio influencia hace 2 años atrás y le dejó muchas secuelas, vacunada, entre ellas la influencia pulmonar. ¿Cuáles son las secuelas crónicas que deja el COVID? Bueno, los fenómenos bronquiales obstructivos todavía no lo sabemos con certeza. Estamos nosotros recién empezando a aprender de este virus, porque si bien es cierto, este virus es primo hermano de todos los demás virus que afectan en etapa, digamos, que producen los resfríos, la influenza, pues son todos coronavirus. ¿Ah? El virus de la influenza es un coronavirus. Lo que pasa es que este es una variedad más agresiva, pero todos dejan o pueden dejar fenómenos bronquiales obstructivos de tipo asmatiforme, como llamamos nosotros. ¿Ah? Provocan bronquitis obstructiva. Pero lo que estamos viendo nosotros ahora con el virus del COVID es que está dejando lesiones pulmonares secuelares de tipo fibrosis pulmonar, que es una cosa muy distinta y de una severidad diferente y de un pronóstico también bastante incierto. Ustedes saben que existe una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar de origen desconocido, que es de muy mal pronóstico y difícil de manejar. Este virus provoca una reacción en el pulmón muy similar, no igual, pero muy similar a la fibrosis, y hay que tratarla muy prematuramente, que es lo que estamos haciendo, para evitar que este fenómeno siga increciendo y no provoque, digamos, síntomas y un pronóstico ominoso a futuro. Pero Doctor, estamos aprendiendo. doctor, quería hacer una consulta. ¿Cuál sería la opinión de la medicina chilena o de los médicos chilenos frente a lo que ha dicho el premio Nobel de Medicina, Luc Montagné, sobre lo extraño de este virus, lo muy parecido al VIH y también lo que tiene relación a lo difícil que ha sido poder tener un virus que es muy distinto a lo que se conoce, un virus que sobrevive desde los 0 grados o grados bajo cero hasta los 40 y algo, 50 grados? ¿Cuál sería la opinión? ¿Cuál es la visión? ¿Alguna vez llegaremos a saber de dónde viene, por qué, cómo mutó? Ya, yo leí el artículo de Luc Montagné, me pareció interesante porque en el fondo su comentario, su observación o su advertencia, no sé cómo calificarla, deriva del hecho de que Luc Montagné pertenece al Instituto Pasteur de París, es un virólogo reputado, él descubrió el virus del VIH junto con Gallo en Estados Unidos, pero en realidad fue Montagné. Y él dice que le llama la atención que encontró una secuencia genómica artificial, que no corresponde a una secuencia genómica natural en un virus. Y esto lo hace sospechar a él de que este virus es el resultado de una manipulación humana.
lo mismo que afirmó respecto del virus del VIH. Ahora, hacer una afirmación así es bastante temeraria y yo no me atrevería ni a darle la razón ni a desmentirlo porque no tengo argumentos en ningún sentido, ni en uno ni en otro. Pero ustedes saben que hoy día la bioingeniería permite cualquier cosa y no sería extraño que a lo mejor este virus es el resultado de una manipulación humana que se escapó de las manos. Absolutamente, eso ocurre y no solo la ciencia ficción lo ha mencionado, sino que es perfectamente posible. ¿Eh? Yo digo que es posible sin estar cierto de que efectivamente eso ocurrió. Ahora, Luc Montagnier es un hombre reputado, no creo que se vaya a exponer al descrédito. Manuel, Hola, don Horacio está pidiendo la palabra. Don sí, Horacio, adelante. gracias en primer lugar por la invitación. Gracias por la invitación. Me invitó Juan Chilin. Doctor, usted se ha referido en varias y se ha tocado de alguna manera el tema del punto de vista del comportamiento social, ¿ya? Es decir, todos hemos sido testigos de que el comportamiento social, por la falta de credibilidad, es posible que la gente no esté justamente respetando las normas. Eh, yo soy profesor ya pensionado. A nosotros nos quitaron cualquier cantidad de contenidos como educación cívica, etcétera, etcétera. Es posible que a lo mejor el comportamiento social que hay ahora es precisamente por eso. Pero también uno nota que hay una indolencia de parte de las personas, ¿ya? Una falta de responsabilidad no solo con ellos mismos, sino que con todos nosotros, ¿ya? Es, es lo que normalmente a veces se dice la falta de conciencia, de toma de razón de del significado del virus como usted lo ha escrito y como se ha visto a nivel mundial por lo demás. Y notamos es que esta situación, ya ustedes como radios comunitarias, que también tocó usted el punto, que llega justamente a un sector determinado de la población, ya que la televisión, en fin, etcétera, etcétera, no llega en forma masiva, pero las radios comunitarias tocan puntos centrales. Lo ideal, la pregunta no solamente va para usted, doctor, sino que para todos quienes están en este instante conectados y trabajan en radio comunitaria y trabajan en comunicación, cómo poder generar, ¿no es cierto?, que esta toma de conciencia, esta toma de razón, de responsabilidad por uno mismo, y por la familia y por los demás, ¿ya?, no esté provocando esta indolencia que uno la ve a diario. O sea, yo veo que el comportamiento social también acá es punto central de la comunicación, especialmente ya sean radios comunitarias, para poder generar lo que usted decía de alguna manera adelante, cuando le explicaba al paciente el próximo año tienes cáncer, decirle ya las cosas son mucho más claras. Gracias. Bueno, esa es una pregunta interesante la que usted plantea. El por qué la población chilena ha llegado a esto. Yo lo he pensado desde hace bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo, no como consecuencia de la pandemia, sino como consecuencia de otros fenómenos que hemos visto en este país. Y yo creo que mucho de lo que está ocurriendo obedece a un fenómeno de individuación de la población chilena. Chile perdió el sentido colectivo. Fíjense ustedes que en Chile desapareció el concepto de nación, desapareció el concepto de pueblo. Hoy día se habla de la gente. No sé si se han dado cuenta de eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la gente? Es todo y nada. Es decir, es un término abstracto que no define nada. Pero, ¿y todo qué es lo que es la gente? Es un conjunto de individuos. ¿Por qué? Porque Chile se ha tornado un país individualista. Absolutamente individualista. Piensen ustedes que hoy día en los barrios casi nadie conoce a los vecinos, excepto en las tragedias. Para el terremoto del 2010 empezó a conocerse el vecindario de en los distintos barrios del país. Porque hay un individualismo exacerbado y un individualismo que es consecuencia de otros fenómenos sociales y políticos que no es del caso comentar. Y ese individualismo provoca
un fenómeno que a mi juicio es el egoísmo y la falta de solidaridad. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que cuando aparece la falta de solidaridad, nos despreocupamos de los demás y no nos interesa si infectamos al vecino, al amigo, al que va al lado de nosotros en la micro o en Santiago en el metro. O sea, hay una indiferencia porque no hay solidaridad. Y eso es un fenómeno grave en un país como el nuestro. Recién yo creo que están apareciendo ciertos atisbos de reconsideración de ese fenómeno por parte de personas que reflexionan sobre esto. Pero vean ustedes, la gente no está ni ahí, como dicen los lolos, con los demás. Simplemente hacen una fiesta, meten ruido, si la persona, el vecino, duerme o no duerme, no importa. Si se infectan entre ellos, no importa. Es decir, una indiferencia individualista absoluta. Y eso acarrea lo que estamos conversando. A mi juicio, puedo estar absolutamente equivocado. Ahora, yo creo que ustedes tienen un rol, respondiendo a lo que me pregunta el señor López. Ustedes manejan una herramienta muy potente. Ahora, las herramientas potentes individuales, vuelvo a insistir, tienen que coordinarse, tienen que concertarse. Si las radios comunitarias de Concepción, por ejemplo, se reunieran los directores y concordaran programas de difusión educacional respecto de los riesgos del virus, en determinados horarios, por ejemplo, en que invitaran a especialistas médicos, ya sea generales, enfermeras, personal de la salud, a los cuales ustedes les pidieran colaboración, yo les puedo asegurar que nadie se va a restar. Y podrían hacer varias campañas de difusión educativa tendientes a sensibilizar a la población, porque como hemos comentado, ustedes tienen muchas llegadas, llegan a mucha población en los barrios, y esas poblaciones, que son por lo demás muchas, con un nivel de vulnerabilidad relativa, podrían verse muy beneficiadas del accionar de ustedes, comunicacional. Yo insisto, el rol comunicacional es fundamental en estas circunstancias. Y ustedes podrían juntarse, es una sugerencia en realidad, ni siquiera recomendación, pero yo entiendo que ustedes están asociados en una organización, no sé si estaré equivocado, y conversen, programen, no sé, miren, todos los días, lunes, martes, miércoles, a tal hora va a haber un programa de difusión educacional, etcétera. Y yo creo que podrían hacer un aporte importantísimo. El señor López, que es educador, por ejemplo, podría tener un rol importante en eso, importante. Y todos. Carlos mismo como periodista. De hecho, nosotros, como dijo Gilberto, tuvimos hasta hace un par de años atrás un programa en la radio universidad, y Carlos hacía educación en prevención de riesgos en todos los programas. ¿Te acuerdas, Carlos? Claro, yo hablaba de salud precisamente en algunos tópicos, precisamente tendiente también a educar a la población respecto de ciertos riesgos. Ahora, la radio universidad tenía una audiencia distinta, obviamente, a la que tienen las radios comunitarias, pero metodológicamente es lo mismo, es lo mismo. Es cosa de aplicar esa metodología y podemos esperar a lo mejor un resultado interesante. Sí, bueno, quisiera saber si alguien más quiere opinar al respecto de lo planteado por el señor López, por don Horacio, para luego pasar a otra pregunta que tiene Fergie para nosotros. Quiero pedir la palabra, por favor. Adelante. Yo comparto plenamente con lo que ha dicho el doctor Víctor Acevedo Fariña y también las distintas personas que han intervenido. Tangencialmente todos han tocado la educación y nos han tocado los periodistas. Pero ¿qué podemos hacer los periodistas cuando no somos los dueños de los medios de comunicaciones tradicionalmente poderosos, que nos están invadiendo constantemente de la economía? Nos están diciendo que el IMASEC no ha crecido lo suficiente, que ha decrecido, que estamos entrando a una recesión económica técnica, que hemos entrado a una recesión económica realmente, que esto va a ser económicamente más destructivo que lo ocurrido a comienzos de la década del 80. Cuando nos invaden todos esos conceptos tan poderosos y nos toca el bolsillo, y más encima nos empiezan a dar el 10% primero sin impuestos, el 10% después con impuestos, empieza a generarse dinero, nuestro dinero. Doctor, yo le quiero preguntar, ¿qué es más importante en la vida? Yo sé la respuesta, pero quisiera escucharla del labio suyo. ¿Qué es más importante en la vida? ¿La salud o la economía? Esa es la consulta.
Bueno, yo estudié medicina porque para mí lo más importante es la vida, es la vida. Y la vida está asociada a la salud. Yo dije delante que yo no soy economista y por lo tanto no puedo opinar de eso. Es probable que existan buenas razones, las ignoro, pero mi prioridad ha estado siempre en la salud. Yo siempre he dicho que las medidas tienen que apuntar primero a resguardar la salud y la vida de las personas y después lo demás es secundario. Todo lo demás se recupera, la vida no. Esa es así de categórico. No hay dobleces en esto. La economía se recupera. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha quedado en el suelo. No sé si tú has visto, Pedro. Pedro es paciente mío, por eso lo trato con familiaridad. Eh, y ves tú como lo que es Alemania ahora, una potencia. De manera que no hay que desesperarse si es que la economía de repente se derrumba. Interesante el debate que se produce respecto a lo económico y los demás factores. Fergie tiene una pregunta, una última pregunta del chat, y luego para ir cerrando ya. Bueno, acá tenemos algunas reflexiones también, pero la preguntita que nos queda pendiente es de Lina Villota y dice si se puede explicar el concepto de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Ya, mira, yo prefiero el concepto de inmunidad de grupo. Lo de rebaño me parece muy bestial. ¿Ah? Me parece más poco, digamos, elegante, ¿no? Poco refinado. Pero se usa en epidemiología el término inmunidad de rebaño porque lo acuñó alguien en inglés y tú sabes que nosotros traducimos todo lo en inglés porque somos copiones. Todo copian de Estados Unidos, ¿eh? Desde la insignia esta con la bandera chilena que le copiaron a Estados Unidos, como si nos supiéramos nosotros que las autoridades son chilenas. Es una crítica política de esa en realidad, ¿eh? Pero a mí me parece inapropiado. La inmunidad de rebaño, o la inmunidad de grupo, como se debería decir, se consigue de varias maneras. Una que yo no la comparto en absoluto, que es permitiendo que fue un intento que se hizo en el mundo, ¿eh? Que lo hizo Johnson en Inglaterra al principio, dejar que la gente se infecte simplemente, pero sin medir las consecuencias que ocurrieron, es que se empieza a morir un porcentaje muy alto de población para conseguir que el resto se inmunice. E incluso en Chile se habló de eso, menos mal que se echó pie atrás muy prematuramente, si no habría sido un desastre. Porque lo que se espera de la inmunidad de rebaño es que se consiga con la inmunización a través de la vacuna. Y eso se logra, y eso está estudiado, cuando la inmunidad de la población, o del grupo, o del rebaño, como quieran llamarlo, es mayor al 70%. Idealmente sobre 80% de la población inmunizada se consigue, digamos, evitar la difusión del virus y por lo tanto que siga infectando. Yo quisiera, antes de terminar esto, porque parece que el tiempo es un poquitito acotado, hacer una reflexión sobre el uso de las medidas preventivas. En Chile, los chilenos somos muy buenos para adaptar todo y para ser creativos justo en lo que no corresponde, ¿eh? Somos artistas para la creación, pero no en cosas que son beneficiosas. El uso de la mascarilla en Chile ha resultado bastante inusual, porque a alguien se le ocurrió diseñar una mascarilla que no es la adecuada, que es una que empunta. La mascarilla que hay que utilizar es la quirúrgica, esa rectangular que se distiende para que cubra bien desde los pómulos hacia abajo. Esa que tiene una punta aquí que ustedes la ven que baja, lo único que consigue es que la gente la ande trayendo siempre al nivel de la boca y estén levantándose la cara. ¿Lo han visto en la televisión? Si ustedes leen la prensa, hace 2 días la presidenta Angela Merkel prohibió las mascarillas domésticas y exigió el uso de mascarillas quirúrgicas, porque son las que realmente protegen, las otras no. Y las quirúrgicas son las azules, rectangulares, desplegables, o la K95, que todos sabemos que también se usa intrahospitalariamente. Lo mismo los lavados de manos. Los lavados de manos no pueden ser menos de 20 segundos, y con harto jabón, y con harto restriegue de las manos. Y lo otro es la distancia física, que muchos llaman distancia social, lo cual es un error, porque la distancia social uno la puede mantener con una persona al lado de uno. No sé si saben ustedes. Yo puedo estar sentado al lado de una persona y mantener una distancia social respecto de ella. La distancia física en Chile no es posible. Mire, yo he estado, ya no, pero hace 2 meses, en un banco y haciendo cola para entrar a un banco.
del centro. Mire, había un caballero atrás y lo tenía aquí soplándome la nuca. Le decía, señor, mantenga el 1,5 metros. Ya, se corría. Oye, al minuto, de vuelta al lado. Es imposible que el chileno logre conservar la distancia. No sé si se han dado cuenta ustedes de eso. Entonces, aun cuando hay demarcación en el piso, pero hay un problema psicológico, creo yo, que es interesante de estudiar a futuro. Entonces, mientras no se consigan esas medidas, la aplicación correcta de eso, pues yo veo gente infectada por mal uso de mascarillas. La andan trayendo aquí a nivel de los labios superiores. Lo mismo la mascarilla que tiene unos filtros a los lados. No sé si se han fijado. Esa mascarilla es peligrosa porque una persona infectada expele a través de ese filtro los virus al exterior y logra infectar a los demás. Él evita que le lleguen, pero él, si estuviese infectado, va a transmitir al medio ambiente sus virus. Entonces, la creatividad humana, les vuelvo a decir, tiene sus pros y sus contras. En este caso, sus contras. Porque las personas creen ser creativas, originales, y lamentablemente las cosas no son como uno cree que debieran ser. Quería hacer ese comentario porque yo creo que es importante para ustedes que puedan difundir este tipo de información, porque nadie lo dice, curiosamente. La autoridad no lo dice. Uno ve políticos en el Congreso con la mascarilla aquí, dentro de la sala de sesiones, por ejemplo. Bueno, usted en la sala de sesiones uno ve cualquier cosa en realidad. Hasta un diputado comiendo huevos duros y yo, Florcita Motú. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, doctor, es súper importante lo que acaba de comentar. De hecho, hace un poco tiempo un experto igual que usted le dijo a los medios de comunicación que tienen esas mascarillas que son transparentes que tampoco están funcionando. Eso es lo que están mostrando los medios de comunicación. Claro, mira, qué buena acotación, Diego, porque resulta que uno ve la televisión, unas mascarillas plásticas, ese, digamos, escudo facial se llama, funciona siempre y cuando debajo uno use una mascarilla quirúrgica, porque el virus se logra filtrar por arriba y por los lados. De manera que andar con el puro escudo facial solo no sirve. Eso lo sabemos nosotros. Tiene que ser con la mascarilla quirúrgica abajo y encima, si uno quiere para proteger los ojos, puede usar el escudo facial o lentes o gafas. Pero la televisión en ese sentido hace una contribución pésima, pues. Porque uno ve los debates los domingos y además unos escudos faciales que parten de la nariz, de la boca para abajo. O sea, es una locura, porque todos quieren verse bien además, pues, porque el problema aquí parece que es un problema estético, no sé si estaré equivocado yo. Claro. Doctor, le cuento que vamos a leer la última pregunta que tenemos en el chat y luego pasaremos a ver si alguien más del público tiene alguna pregunta que hacer y para que vayamos cerrando. Sí, acá nos llegó una pregunta al chat de Diego Pereira. Dice, doctor, ¿qué debería entender la población? ¿Le crea a las autoridades o usa el sentido común? Las dos cosas, pues. Si en la vida las cosas no son unidimensionales, Fergie. Uno tiene que responder a muchas variables en la vida. No solo, mira, hay que acatar la autoridad y al sentido común, a la conciencia. Porque los seres humanos determinamos nuestra conducta por las leyes del derecho positivo y por nuestra propia conciencia. Ahí tienes dos ejemplos. ¿Sí o no? Porque a ti la ley te prohíbe matar, te prohíbe robar. Pero hay una ley superior que se llama la conciencia, que es la que en realidad es anterior a la ley del derecho positivo. No necesitas que una ley te diga que no hay que robar ni matar, porque tú sabes que eso en conciencia es incorrecto. Por lo tanto, son las dos cosas. Y el sentido común responde en cierta medida a la conciencia, desde mi punto de vista. Gracias. Esa fue la última preguntita del chat. Sí, perfecto. Entonces quisiéramos saber si alguien más de los presentes tiene alguna pregunta que le gustaría hacer para ir cerrando. Tenemos espacio solamente para una pregunta más, lamentablemente. Si no es el caso, nos gustaría que el doctor Víctor nos diera unas recomendaciones de cierre, que ya comentábamos un poco acerca de que esto ya da para al menos un año más. Después vamos a pasar a un periodo post pandemia que me gustaría que comentáramos al respecto también. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos desde que termine la pandemia y luego del periodo post pandemia también? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuánto tiempo tenemos para estar viviendo bajo el alero de lo que sería el coronavirus o la COVID-19? Mira, lo primero que hay que tener claro es que este virus llegó para quedarse, como todos los virus, como el de la influenza, como el del sarampión, como todos los que conviven con nosotros,
y respecto de los cuales tenemos que inmunizarnos, porque todos los que, yo no sé si las chiquillas jóvenes tienen hijos, pero tienen que vacunar a sus hijos apenas nacen, contra todo. Hoy día los niños, ¿no es cierto?, los preescolares se vacunan, creo que don 6 o 7 vacunas los pobres pájaros. Pero tienen que hacerlo porque hay que protegerse de todos los virus que conviven normalmente con nosotros y que muchas veces nosotros ignoramos, pero la realidad es esa. Y este llegó para quedarse y vamos a seguir inmunizándolo. Es probable que lleguen otros virus similares, porque los virus habitan en especies animales y hay sociedades que consumen estos virus, como en China, a través de, por ejemplo, los murciélagos. O a través, no se olviden que comen ratas también en algunas partes de la China, comen perros y otras variedades animales. Ahora, esto significa que nosotros vamos a quedar expuestos a otro tipo de pandemia o de riesgo de pandemia. Y tenemos que estar preparados. Lo otro que yo diría, que este tipo de pandemia, espero, pero en realidad, que logre generar en la especie humana, y sobre todo en nosotros los chilenos, un cierto nivel de humildad. Porque nosotros hemos llegado a un nivel de arrogancia sorprendente, sorprendente. Y la arrogancia lleva al ser humano a su autodestrucción en distintos aspectos, partiendo por el aspecto moral. Y yo creo que esa es una catástrofe cuando las sociedades empiezan a entrar en un fenómeno de decadencia moral porque empieza a verse cualquier cosa. Falta de respeto por las normas, falta de respeto por la autoridad, falta de respeto por el otro. El otro deja de ser respetado como un otro legítimamente otro, como dice el profesor Humberto Maturana, no sé si lo han leído. Cuando eso ocurre ya empieza el fenómeno de la anomia, que significa la ausencia de normas totales y cada uno hace lo que quiere. Entonces hay que reflexionar, yo creo que la pandemia debiera hacernos reflexionar sobre esto, porque hemos quedado restringidos de uno de los valores más importantes para el ser humano, que se llama libertad. No hay nada más preciado para un ser humano, y ustedes se han dado cuenta, que la libertad. Y uno la aprecia cuando la pierde, y ahora la tenemos perdida. Y para poder hacer uso de ella tenemos que más encima pedir permiso. Fíjense ustedes la paradoja. Entonces, tenemos que volver a nuestras raíces humanas, del respeto, de la humildad, de la solidaridad. Entender que somos el conjunto de personas las que logramos los cambios, los que logramos la sana convivencia y que por último logramos la felicidad. Porque los seres humanos nacemos no para sufrir. El objetivo de la vida, a mi juicio, es ser felices. Con lo que tenemos, no con aquello que queremos tener, porque también eso nos vuelve infelices. Hay un dicho de un filósofo, Séneca, que decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Y eso es una verdad del porte de una casa. Y eso es una cosa que al chileno le ha ido pasando de a poco. El chileno no logra ser feliz con lo que tiene. Cuando yo era niño, ver un auto en la calle era una anécdota. Todos aspiraban, ojalá cuando yo tenga posibilidad de algún día de tener un auto. Hoy día el 70% de la población chilena tiene auto. Hoy día el 100% de la población chilena tiene un celular e incluso más de uno. Y sin embargo, muchos de esos personajes no son felices. ¿Cómo entienden eso ustedes? Es una paradoja. ¿Ah? Es el fenómeno de la insaciabilidad. O sea, ¿no? Son insaciables, es decir, querer más, más, más. Esto es como el crecimiento económico. Yo no sé si ustedes han preguntado alguna vez, ¿y hasta cuándo hay que crecer? Es una pregunta inteligente en cualquier parte. Bueno, ¿y hasta cuándo crecemos? Y cuando lleguemos, ¿hay qué? Entonces, decía Pablo Sánchez antes, ¿es más feliz un mendigo sano que un rico enfermo? Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Hasta cuándo crecer? ¿Cómo ser felices con lo que tenemos? ¿Cómo ser felices estando sanos? Y eso es lo importante. Ahora, si tenemos salud, dinero y amor, mejor todavía. Mi reflexión es esa, Manuel. Yo creo que, y lo otro, oye, yo creo que felicitarlo a usted por esta iniciativa. A mí me resultó novedoso, por eso le dije a Carlos, con quien les vuelvo a insistir, y otro amigo más, Juan Costa, que entiendo que fue invitado también, ex académico de la Escuela de Periodismo, que Pedro también lo debe conocer como colega. Nos conocemos hace 55 años, o más en realidad. No, casi 60. Nos conocemos de básica. Y desde esa época somos amigos, ¿eh? Y lo pasamos bien con cosas
muy simple. Nosotros cuando nos juntamos con nuestras familias, no somos de grandes cosas, ¿ah? Comemos lo que tenemos en la mesa, brindamos, nos acordamos de nuestra época de niños, cuando no teníamos lo que tenemos hoy día, cuando íbamos a pie al colegio, cuando nos poníamos la zapatilla bata que nos compraban nuestros papás y nos reclamábamos, cuando nos poníamos unos blue jeans de mezclilla de tejidos caupolicán, que eran muy ordinarios hoy día, serían, y nos comíamos la comida que la mamá nos dejaba en la mesa sin reclamar si nos gustara o no nos gustara, porque había que comérsela. No había completos, no había pizza, no había comida chatarra, pero éramos felices dentro de nuestras limitaciones, viajando en la micro, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos acordamos de eso y decimos, bueno, ¿y por qué ahora la gente, a pesar de todo, está en este conflicto tan grave? No es feliz. No es feliz. Entonces mi apelación, mi invocación en realidad, es a reflexionar y a pedirles que perseveren en este tipo de encuentros y a las radios comunitarias que se concierten para que puedan seguir. Yo les ofrezco mi colaboración, ¿eh? Sería inconsecuente de mi parte que esté pidiendo sin comprometerme. Yo, en este sentido, tengo la mejor voluntad para cooperar en lo que me pidan, si es que en algo puedo ser útil. Doctor Víctor Acevedo, muchas gracias por su presencia y vaya reflexión que hizo al final y cuánta razón tiene también. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y por, aparte de responder nuestras dudas, aclararnos ciertas cosas, también nos deje con tarea para la casa, para reflexionar acerca de lo que acaba de decir el cierre. Nuevamente le agradecemos por estar acá con nosotros y le recordamos a las personas que están acá como audiencia que el próximo viernes también tenemos una conversación tan interesante como esta también. Quiero saber si alguno de los presentes quiere decir algunas palabras al cierre para despedir y agradecer al doctor Víctor Acevedo. Quiero agradecer enormemente la invitación que nos hicieron como radios comunitarias y bueno, agradecer a toda la organización, a la universidad, al doctor también, a Gabriela, a Juanito Chilin también por esta posibilidad. Y bueno, ahí, de hecho, la conversación con el doctor estábamos ideando algún sistema también, porque nosotros en los territorios generalmente hacemos mucho de este trabajo de conciencia. A veces cuesta, pero la gente igual lo entiende y lo recibe. Así que lo más probable es que tengamos algún tipo de sorpresa con aquello. Ahí ya me estoy coordinando con Gabriel y con Juan Chile para poder hacer algo. Así que les agradezco mucho la posibilidad. Eso. Muchas gracias a usted por estar aquí presente y por participar con nosotros. No, doctor Víctor, entonces, nos despedimos. Muchas gracias por estar acá nuevamente y ojalá que nos veamos en una próxima oportunidad. Yo espero lo mismo, que me inviten cuando puedan, ¿no? Muchas gracias. Agradecido por vuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Así es. Chao, Gilberto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los presentes. Ustedes hacen este evento. Chao, muchas gracias. Gracias, doctor.